postreros es por los que han de venir. Así es. ¿Por qué? Porque ahí nadie había dicho, no era conocido, de que el Hijo de Dios, Jesús, iba a venir a cambiar todo lo que sabíamos, cambiar lo que pensábamos acerca de la ley y la salvación. ¿Por qué? Porque hasta ese punto lo único que conocíamos era que la ley era para nuestra edificación, para nuestro bien, pero no estaba escrito que era para nuestra salvación. Esta ley, más que nada, era para prepararnos y advertirnos por lo que habíamos de enfrentar. Y aquí es donde muchos empiezan a decir, no, pues es que ya vienen profecías o vienen quienes hablan del Mesías y cuál es su propósito, que si va a ser un rey que va a venir para gobernarnos a todos o qué va a ser. Pero de acuerdo a lo que vemos en estos versículos, pues sabemos que alguien va a venir a juzgar, pero no habrá más luchas de unos sobre otros, sino que va a haber alguien que va a reinar, pero con justicia, no a menospreciar a nadie, ni a exaltar a nadie de los hombres por los hombres. Y bueno, este es apenas el principio. Ahí nos habla del lugar donde sí iba esto a tener evento, que era el Monte Santo, pero debemos de ir hilando todas esas señas. Vamos con las siguientes señas. ¿Quién nos comparte? Miqueas 4, versículos 1 y 2. Amén. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera del monte, más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Ok, si se fijan, es parecido a lo que acabamos de ver en Isaías, ¿verdad? Pero son dos personas distintas, son con una diferencia de un tiempo, pero es simplemente una confirmación de lo que ha de suceder. Recordemos que cuando nuestro Señor nos da una seña y no hay quien le entienda o hay mucha confusión, la confirma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando decimos: Señor, quiero pedirte, pero dame una seña? Y se la da el Señor y digo: no, pero confírmame. Y luego volvemos a decir: no, pero dame una tercera confirmación. Es algo que lo tomamos como que pues no me convence mucho lo que me dices, entonces confírmamela, porque no me hace sentido, porque humanamente no pensamos como piensa el Señor y pedimos esa confirmación. Pero aquí en la palabra nos está dando la confirmación para que no haya dudas, y por eso es que son tan parecidas estos dos secciones, dos versículos, de lo que está hablando, porque nos está advirtiendo de lo que ha de venir y debemos estar preparados. Es como a nosotros hoy en día, dicen: ya se acercan los últimos días. ¿A qué nos referimos con los últimos días? Que está la venida del Señor,
¿sí? Que se incrementará la maldad, que veremos más cosas abominables para el Señor, pero estamos siendo advertidos. Y bueno, de acuerdo a lo que comentábamos, decíamos que si estos son los últimos días y estos serán en Jerusalén, pero dice de aquellos reyes. ¿Pero de quién nos está hablando? Para eso vamos a ver lo que nos dice Daniel 2, el versículo 44. Amén. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén, así es. ¿Y por qué nos hacía esta observación de los dioses, reyes de aquellos tiempos? ¿Qué dioses tenían los reyes de aquellos tiempos? ¿Recuerdan, de acuerdo a lo que estamos viendo, de quién estamos hablando? Ustedes tienen el pasaje de aquel rey que pedía la oración, pero que hizo un ídolo de materiales distintos, ¿verdad? Pero que la base estaba mal fundamentada. ¿Y por qué no los hace saber así? Que ese rey que cree en esos dioses que no tienen un buen fundamento no van a persistir, no van a durar. ¿Por qué? Porque tenían en aquel tiempo una imagen que adoraban una estatua, pero que mezclaban materiales que no se combinan. Sabemos que el hierro tiene una fuerte dureza, aguanta muchas cosas, pero sobre el barro, ¿qué tanto se puede sostener? ¿Por qué? Sabemos que el barro no es más que tierra aglomerada con agua, y con el tiempo el agua se seca y aquello se vuelve a convertir en polvo, es decir, no va a perdurar. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que Él nos va a dar un reino que va a perdurar, porque ¿quién puede imaginar, o en aquella época quién podría imaginar que lo que vino aquí a edificar nuestro Señor iba a perdurar hasta el día de hoy? Sabemos que en el transcurso de los siglos han surgido reinos, han surgido deidades, dioses, etc. Pero ¿cuáles han perdurado? ¿Sí? Porque sabemos que nacen en una región, en una nación, en un continente, pero no llegan a trascender porque no tienen el fundamento adecuado que es en nuestro Señor, y no creen en aquel que lo vino a fundar, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que pueden surgir y surgir cada vez más dioses, más religiones, pero no permanecen. ¿Sí? Y debemos entonces entender que hay algo que el Señor nos entregó, que es hasta el final de nuestros días, porque esto no va a ser eterno, a diferencia de que en otros dioses, en otras religiones creen que es eterno y que cuando Él se acabe ya no va a haber nada más. No es cierto, porque de aquí nosotros sabemos que el Señor nos dice que habrá un final, vendrán los últimos tiempos, pero no será el final para nosotros. Para nosotros apenas será el inicio, porque la eternidad